Yo. Bienvenido o bienvenida un día más a LinguaYas. Yo soy Cristian y en este vídeo encontrarás probablemente la explicación más completa sobre los aspectos más importantes de todos los tiempos verbales en inglés. Sí, has leído bien, todos. So, let's go to the presentation. No te puedes ni imaginar la cantidad de cosas que te voy a explicar en este vídeo, con lo cual es muy importante que te quedes hasta el final, porque todas esas cosas que antes no entendías, las vas a entender a la perfección, e incluso te vas a preguntar y vas a decir, oye, pero si realmente esto era tan fácil, no sé cómo no lo he podido entender antes. Entonces, yo que tú cogería un cuaderno, cogería una libreta y me pondría a apuntar todas las cosas importantes que te voy a contar en este vídeo, que son un montón. Y primero de todo quiero que sepas que voy a empezar hablándote de 4 tiempos presentes diferentes, 3 tiempos pasados y otros 4 tiempos futuros, y te voy a decir las características más importantes sobre ellos. Para ello tienes que prestar especial atención a esta línea del tiempo que voy a poner por aquí abajo. Como ya sabes, me gusta dividirlo todo, absolutamente todo, con colores para que quede mucho más claro. Entonces, en la parte central voy a representar todos los presentes en color verde. En esta parte de aquí atrás voy a representar todos los pasados en color rojo. Y en esta parte de atrás representaré todos los futuros en color azul. En esta parte central, en verde, encontramos siempre, sí o sí, el presente simple y el presente continuo. En esta parte de atrás, en rojo, encontramos pasado simple, pasado continuo y pasado perfecto. En este puente, aquí en medio, voy a poner entre los dos colores tanto el presente perfecto simple como el presente perfecto continuo, y más adelante te voy a explicar por qué. Y después en esta parte de atrás encontraremos will, be going to, futuro continuo y futuro perfecto, que siempre los vamos a utilizar con la intención de futuro, para eso son futuros. Como muchas de estas explicaciones las tenemos en nuestro canal, te iré dejando por esta esquina diferentes vídeos que te van a servir un montón para si quieres entrar más en profundidad con todas las características particulares de estos tiempos verbales. Y además, en la descripción te voy a dejar todas, absolutamente todas las explicaciones sobre estos tiempos verbales de manera escrita y muy precisa. Entonces, te recomiendo que cuando acabes el vídeo vayas y lo cheques, te va a encantar. Principalmente en esta guía me centraré en 3 aspectos diferentes. Aunque en realidad serán 4, si nos centramos también en el aspecto más importante de todos, que es el nombre de cada tiempo verbal. Y dirás, vaya tontería, ¿cómo que el nombre? Pues sí, el nombre es la primera pista que nos va a dar a entender qué partes diferentes tiene nuestro tiempo verbal, y es súper importante. Punto número 2, te diré los usos más importantes de cada tiempo verbal. Punto número 3, nos centraremos en los verbos, es decir, en los verbos principales y en los verbos auxiliares, que existen siempre en todos los tiempos verbales. Y después, como punto número 4, identificaré diferentes expresiones de tiempo que te van a ayudar, valga la redundancia, a identificar todos estos tiempos verbales y a utilizarlos de manera correcta. Entonces, vamos calentando porque esto empieza. Tiempos presentes. ¿Para qué los vamos a utilizar? Pues para hablar obviamente de esta parte central, es decir, del presente. Aunque recuerda que había 2 tiempos que te había puesto por aquí que hacían un puente entre el pasado y el presente. Los veremos ahora en un segundito. El presente simple. En la parte del nombre, lo más importante, nos dice presente. Esto nos indica que lo vamos a utilizar para hablar del presente. Y después tenemos la parte de simple. Simple nos dice que no es un verbo ni en continuo, es decir, no utiliza ing, y también nos dice que no es un verbo compuesto, es decir, no tiene 2 partes diferentes en su formación, aunque veremos todo el tema de los auxiliares ahora mismo. ¿Cuáles son sus usos? Punto 1, rutinas. Martha studies English on Saturday mornings. Marta estudia inglés todos los sábados por la mañana, tiene esa rutina. Punto número 2, verdades universales. If you heat ice, it melts. Si pones el hielo a calentar, se derrite. Eso es así. Punto número 3, situaciones permanentes que raras veces van a cambiar, como por ejemplo, some of my relatives live in Alaska. Algunos de mis familiares viven en Alaska y de momento esa situación no va a cambiar, se van a quedar a vivir allí. Y punto número 4, un uso que tiene especial este presente simple es ese uso de futuro. Es decir, para acciones que están fijadas dentro de un horario, como por ejemplo, my plane leaves at 4. Mi avión sale a las 4. Son las 12 de la mañana, todavía quedan 4 horas, es decir, le estoy dando esa intención de futuro. Respecto al verbo principal, la cosa más importante que tienes que tener en cuenta es que añades una S, ES o IES dependiendo del verbo que tengas antes. Y eso es siempre para tercera persona, es decir, he, she o it.
Eso es lo único especial en lo que tienes que pensar, siempre y cuando no contemos con el tema de los auxiliares. Como te he dicho antes, todos los tiempos verbales tienen un auxiliar, y este no iba a ser la excepción. Entonces encuentras el auxiliar do o das siempre para las interrogativas o las negativas, nunca para las afirmativas, ahí solo añades la S, I, ES o ES, como te he dicho antes. Respecto a las expresiones de tiempo, utilizaremos casi siempre los adverbios de frecuencia, es decir, sometimes, never, often, usually y todos estos que ya conocemos, además de algunas expresiones de tiempo como every day, every week, every month, every year, todos los años, todas las semanas. Pasamos al punto número 2 y seguimos hablando del presente, en este caso presente continuo, un presente que, como nos dice en el uso número 1, lo utilizamos para hablar de cosas que están sucediendo ahora mismo. I'm talking to you right now, te estoy hablando a ti ahora mismo. Punto número 2 para hablar de cosas que están en nuestro presente, pero no necesariamente en el momento en el que hablamos. Como por ejemplo, are you working a lot lately? Oye, últimamente estás trabajando mucho. Punto número 3 cuando hablamos de cambios progresivos dentro de nuestro presente. The situation is becoming more and more unsustainable. La situación es que cada vez se está complicando mucho más. Y punto número 4, aquí encontramos también un uso de futuro, en este caso para arranged situations, es decir, para citas o cosas que ya tenemos cerradas. I'm meeting Helen tonight at 9:30. Esta noche he quedado con Helen, es decir, voy a verla un 100% y tengo una cita con ella. En este caso, el verbo principal lo encuentras siempre seguido de ing. Recuerda que ing es lo que vamos a utilizar para representar el gerundio. En español, jugando, saltando, corriendo. En inglés con ing. Aquí nos dice que siempre, 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 tanto en afirmativa como en negativa como en interrogativa, encontramos el verbo to be como auxiliar, es decir, am, is o are, y tienes que tenerlos en cuenta, siempre lo utilizamos. En cuanto a las expresiones de tiempo, utilizaremos now, right now, at the moment, in this moment, es decir, expresiones de tiempo que representan el tiempo en el que estamos hablando. Apartado número 3, nos vamos con este puente que teníamos entre el presente y el pasado, en este caso presente perfecto simple. El nombre nos dice que tenemos una representación de presente y después tenemos una forma de perfecto. Todas las formas de perfecto utilizan un verbo en past participle, es decir, en el participio de pasado. Para representar este puente que encontramos, diremos que hablamos de situaciones que han empezado por aquí atrás en el pasado, pero que son relevantes de alguna manera en nuestro presente, y ahí es donde encontramos la conexión. We haven't finished our homework, so we can't go outside with you. No puedo salir contigo ahora en mi presente porque no he terminado los deberes que había empezado hace un rato. Punto número 2, cuando hablamos de situaciones que han ocurrido recientemente. She has just called the doctor because she doesn't feel well. Ella acaba de llamar ahora mismo al doctor porque no se encuentra bien. Punto número 3, cuando intentamos hablar de acciones que empezaron en el pasado pero pueden continuar en el presente e incluso en nuestro futuro. ¿Cómo es esto? She has written so many books. Ella ha escrito muchísimos libros. Claro, el primero lo escribió hace 10 años, el segundo lo escribió hace 5, este año está escribiendo otro, pero en el futuro esa acción de escribir libros puede continuar. Pues para eso utilizamos nuestro presente perfecto también. Respecto al verbo, como es un tiempo perfecto, encontramos nuestro verbo siempre en past participle. Y en el caso de los auxiliares, siempre vamos a encontrar have o has, tanto en afirmativa como en negativa como en interrogativa, con lo cual tenlo siempre en cuenta. Recuerda, por cierto, que este has se utiliza para tercera persona, he, she o it. Expresiones de tiempo, hay bastantes más, pero te he dejado por ahí 5. Already, just, yet, still, ever, never. Todas estas las puedes utilizar y encontrar en presente perfecto simple. En el caso del presente perfecto continuo, presente, hablamos del presente perfecto, tiene un verbo siempre en past participle y continuo tiene un verbo con ing. Los usos diferentes que encontramos son los siguientes. Acciones que empezaron en el pasado, que continúan en el presente, pero nos enfocamos mucho más en la durabilidad de la acción que en la propia acción. Como por ejemplo, I have been reading this book all day. He estado leyendo este libro, pero enfatizamos que es durante todo el día. Es decir, enfatizamos en la durabilidad de esa acción. Y punto número 2, cuando queremos hablar de acciones que comenzaron en el pasado, pero que han terminado recientemente en nuestro presente. It's been raining lately. Ha estado lloviendo últimamente en mi ciudad. Respecto a los tiempos verbales, ese verbo principal lo vas a encontrar con ing, con la forma de gerundio. Verbos auxiliares encontraremos have o has y después el verbo en past participle. Y los utilizas siempre tanto en afirmativa como en negativa como en interrogativa. Expresiones de tiempo, pues te he dejado las mismas que encontrábamos en el presente perfecto simple, con lo cual puedes utilizarlas también. De momento esta parte ha sido fácil, ¿verdad? La parte central y ese puente del que hablábamos antes, entonces ahora vamos a cubrir esta parte de atrás que son todos los
tiempos pasados. Obviamente los tiempos pasados los utilizamos para hablar del pasado, eso es bastante obvio. Y encontramos el pasado simple, pasado continuo y pasado perfecto. El pasado simple lo indica su propio nombre, hablamos del pasado y es simple porque no es continuo ni es compuesto. Lo utilizamos para hablar de situaciones que ya han terminado en el pasado, es decir, que las vemos hacia atrás y decimos, ah vale, eso ha quedado ya en el pasado y no tiene ningún tipo de repercusión en el presente en realidad. Y de ahí la diferencia con este puente que encontrábamos antes. I read a book in 2001. Leí un libro en 2001. 2001 ya ha quedado en el pasado. Y para hábitos relacionados obviamente también con el pasado, como por ejemplo, I played football 5 times a week in 2010. En 2010 jugaba al fútbol 5 veces a la semana. Es decir, un hábito, algo que acostumbraba a hacer comúnmente. Respecto a la forma verbal, el verbo principal lo vamos a encontrar en pasado, sea con verbos regulares o verbos irregulares. Y el verbo auxiliar, que siempre va a ser did o did not, didn't en negativa, lo encontramos en negativa o en interrogativa, nunca en afirmativa. En cuanto a las expresiones de tiempo, podremos encontrar algunas como yesterday, last week, last month, last year, in 1992, etc. Es decir, cualquier cosa que se refiera al pasado. Punto número 2, pasado continuo. Tenemos una parte de pasado, es decir, hablamos del pasado, y tenemos una parte de continuo que nos dice que nuestro verbo va siempre seguido de ing o la forma de gerundio. Su uso número 1 es para hablar de acciones que estaban ocurriendo en un momento específico del pasado. You were swimming in the pool yesterday. Estabas nadando en la piscina ayer. Momento puntual del pasado. Uso número 2 cuando lo utilizamos para hablar de acciones simultáneas en el pasado y normalmente lo ligamos con el pasado simple. Es decir, cuando dos acciones en el pasado suceden prácticamente a la vez. I was running in the park when I saw you. Estaba corriendo en el parque, pasado continuo, cuando te vi. Pasado simple. Dos acciones que ocurren a la vez prácticamente. Y uso número 3, y no por ello menos común, cuando queremos poner en escena una historia. The sun was shining. The birds were singing. That was a beautiful morning. El sol estaba brillando, los pájaros cantando. El verbo principal, como es un tiempo continuo, siempre lo vamos a encontrar seguido de la forma de ing. Y el verbo auxiliar, como estamos hablando en pasado, es el verbo to be, pero en pasado, es decir, was o were. Y este auxiliar lo encontramos siempre tanto en afirmativa como en negativa como en interrogativa, con lo cual tienes que utilizarlo siempre. Las expresiones de tiempo que tenemos por ahí nos dice que podemos utilizar then, that day, that month, that year, at that moment o while. Hay algunas más, pero bueno, estas son quizá las más importantes. Y siguiente punto, pasado perfecto, nos dice que pasado nos habla del pasado y perfecto, es decir, al ser una forma perfecta, tiene un verbo en past participle. Este pasado perfecto tiene un uso muy sencillo y solo uno, es decir, cuando queremos hablar de acciones del pasado que sucedieron antes de otras acciones en el pasado. Como por ejemplo, I had already called you when you came to my home. Oye, ya te había llamado cuando tú viniste a mi casa. Yo te llamé, acción que ocurre primero y después vienes a mi casa. Es decir, son dos acciones de pasado, pero una ocurre antes que la otra. El verbo principal, al ser un tiempo perfecto, lo encontramos en past participle y el auxiliar, al ser de pasado, nos lo encontramos con el verbo have, pero en pasado, obviamente, es decir, had. Este auxiliar lo encontramos en afirmativa, en negativa y en interrogativa, es decir, siempre. Y las expresiones de tiempo que utilizaremos son las mismas que utilizábamos en presente perfecto, pero que las podemos utilizar también en pasado perfecto, es decir, already, just, yet, still, ever, never y todas esas de las que hablábamos con anterioridad. Y pasamos con nuestro último punto, que son los futuros. En este caso decíamos que íbamos a estudiar 4 diferentes: will, be going to, futuro perfecto y futuro continuo. Empezamos directamente con will, al que también se le conoce como futuro simple. Los diferentes usos que vamos a encontrar en este futuro simple son los siguientes. 1. Predicciones. Algo que predecimos, que no sabemos que va a ocurrir al 100% y que tenemos ahí en nuestro futuro, como que potencialmente puede ocurrir. Por ejemplo, humans will live in Mars by 2060. Los humanos vivirán en Marte en 2060. No lo sabemos, es una predicción que yo hago. Punto número 2. Decisiones espontáneas. Estas decisiones espontáneas son las que tomamos en este mismo momento y que antes, como la propia palabra indica, espontánea, no teníamos preparadas. Por ejemplo, there's no milk left. Okay, don't worry, I'll go for it.
no queda leche, bueno, ya voy yo a por ella, no lo tenía preparado. Sin embargo, en ese momento, de manera espontánea, decido que bajo yo a por ella. Y punto número 3, ofertas y promesas, es decir, algo que te prometen que vas a tener en el futuro. I need to fix my phone as soon as possible, I need it tomorrow. Necesito mi teléfono móvil arreglado tan pronto como se pueda. El chico de la tienda te dice, hey, don't worry, I'll fix it for tomorrow. Ya te lo arreglo yo para mañana. Respecto a los verbos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Decíamos que este will se representa con las desinencias verbales, es decir, todas esas terminaciones con las que nosotros en español representamos el futuro están representadas a través de este auxiliar will. Lo vamos a tener tanto en afirmativa como en negativa, como en interrogativa, es decir, en todas las formas. Y después el verbo que encontramos, el verbo principal, el que tiene todo el significado, lo encontramos en infinitivo. Tenemos que prestar atención a las expresiones de tiempo, como por ejemplo tomorrow, in 5 days, in 7 months, in 8 weeks. O algunas expresiones de tiempo ya dedicadas a un tiempo futuro claramente, como por ejemplo in 2050, en 2050. Si pasamos al segundo tipo de futuro, be going to, ya tenemos por ahí que el nombre nos dice que primero de todo tenemos que utilizar un verbo to be, y lo utilizaremos como am, como is o como are, y siempre lo tenemos que conjugar. Este tiempo verbal lo vamos a utilizar para hablar de predicciones, pero en las cuales tenemos una evidencia, es decir, hay algo que nos dice que algo va a suceder. No lo predigo yo porque me apetece, sino estoy viendo que algo va a suceder y efectivamente predigo que va a suceder. Como por ejemplo, tú ves a alguien en la piscina que está en el trampolín y dices, oh my god, he's going to jump, va a saltar. Obviamente no se ha acercado al trampolín para simplemente mirar y decir, uy, buenas vistas tenemos desde aquí. Es decir, haces esa predicción de que va a saltar en base a la evidencia de que está en el propio trampolín. Y punto número 2, planes o intenciones, es decir, algo que planeamos para nuestro futuro o que tenemos la intención firme de realizar. I'm going to study in London next year. Voy a estudiar en Londres el año que viene. No sé si lo voy a hacer, tengo ese plan o esa intención, pero estoy trabajando para ello. Después de este be going to conjugado, como decíamos antes, tenemos un verbo en infinitivo, el verbo con todo el significado, que siempre va a seguir a am going to, is going to, are going to, que lo tenemos en afirmativa, en negativa y en interrogativa, es decir, siempre. También tenemos que prestar atención a las expresiones de tiempo que utilizaremos de la misma manera que utilizábamos las de futuro will, con lo cual te puedes quedar con las mismas. Tercer tipo de futuro, casi estamos llegando al final, tenemos el futuro perfecto. El propio nombre ya nos indica que tenemos una parte de futuro, es decir, will, y una parte de perfecto, es decir, un verbo en past participle y aparte su auxiliar have. Lo vamos a utilizar para marcar el final de una acción dentro de nuestro futuro. Es decir, no nos enfocamos ni en la acción ni en el tiempo que dura la acción, simplemente nos enfocamos en cuándo esa acción termina. Podríamos decir, I will have finished my homework by 7 o'clock. Ya habré terminado los deberes a las 7 de la tarde. En ese caso marco el final de la acción. Como hemos dicho antes, esta parte de perfecto la vamos a representar con nuestro verbo principal, que va a ir en past participle. Y después como la parte de auxiliar, que la vamos a utilizar tanto en afirmativa como en negativa, como en interrogativa, encontraremos primero will, que te representa el futuro, y después el have, que te representa una parte del verbo en perfecto. Como expresiones de tiempo, al final puedes utilizar las mismas en todos los futuros, dado que estamos hablando de algo que va a suceder en el futuro, y por tanto las expresiones son intercambiables entre todos estos tiempos. Y para terminar, llegamos al futuro continuo, que ya nos dice por un lado futuro, es decir, un will, y por otro lado continuo, es decir, hay uno de los verbos que vamos a encontrar en ing en la forma de gerundio. En este caso vamos a utilizar este tiempo verbal para enfocarnos en una acción, obviamente de futuro, pero en vez de enfocarnos como antes, en el final de la acción, en vez de enfocarnos en la propia acción, nos vamos a enfocar en la longitud de esta acción, es decir, en la propia duración de la acción. En este caso lo utilizamos para hablar de cosas que estaremos haciendo en el futuro durante un periodo de tiempo. Tomorrow at 9 I will be watching my favorite team. Mañana a las 9 estaré viendo a mi equipo favorito. Es decir, la acción nos interesa, obviamente, pero también nos enfocamos en que esa acción tiene una duración. Como verbo principal lo encontraremos, como decíamos antes, seguido de ing, ya que es un tiempo continuo, y como verbos auxiliares encontramos primero el will y después un verbo que tiene que seguirle en infinitivo, que es el verbo to be. Date cuenta de que en español decimos estaré viendo, estaré, will be, viendo, watching, en gerundio, es fácil. Y como hemos dicho antes, las expresiones de tiempo que vamos a utilizar son las mismas, es decir, tomorrow, in 5 weeks, in 7 months, etc. Y ya después de este vídeo tan intenso, creo que has podido tener más o menos en la cabeza los diferentes usos de todos los tiempos verbales, ya no solo sus usos, sino aparte cómo se forman, cuándo utilizamos los auxiliares, cómo utilizamos los verbos principales y todas las características principales que vamos a encontrar en ellos. Si este vídeo te ha servido de utilidad, no te olvides
olvides de suscribirte, que te lo dejo por aquí. Y después en este lado te estará saliendo un vídeo que, bueno, es recomendación, que seguro que te viene bien. Corre y échale un vistazo. Thank you for your attention one more time. See you in the next video. Bye bye.